Hoy te platicaré de la pelea de cárteles mexicanos por el control de Ecuador. El gobierno de Ecuador finalmente ha detenido a 6 personas acusadas del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y con cuyas declaraciones podrá resolverse si el crimen fue ordenado por el cártel de Sinaloa o por el cártel Jalisco Nueva Generación, dos grupos delictivos de origen mexicano pero con presencia en Ecuador, actualmente bajo la lupa por un crimen que sacudió todo un país. En este video te platicaré del ataque al candidato, del alcance de los cárteles mexicanos en Ecuador y de la tremenda movilización hecha por el gobierno ecuatoriano para tratar de dar con los responsables. Bienvenidos al Caporal del 11 de agosto, comenzamos. Hay 6 detenidos por el ataque en contra del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y también hay 2 videos sobre los presuntos agresores circulando en las redes sociales. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. No se dejen engañar. Nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. Para quienes son nuevos en este canal, sepan que no acostumbro compartir mensajes de la delincuencia organizada con el objetivo de no ser vocero de los grupos delictivos. A lo mucho comparto fragmentos como los que acabas de ver solamente con la intención de consignar el hecho, pero también para contextualizarlo. Lo que acabas de ver son los fragmentos de 2 videos. El primero, donde hay personas encapuchadas que se identifican como integrantes de los Lobos y se adjudican el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano. En el segundo video, donde no están encapuchados, también estas personas se identifican como integrantes de los Lobos y niegan haber sido ellos los asesinos del candidato y haber grabado el video encapuchados. Los Lobos son un grupo delictivo ecuatoriano aliado al cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel mexicano, y sobre este grupo te platiqué ampliamente en este otro video que te traje a este canal. Te muestro la imagen en pantalla, te voy a copiar la liga en la descripción. Este video te lo traje en noviembre del 2022, video que por cierto le fue muy bien, fue bastante bien recibido en este canal, pero bueno, justo porque te hablé de lo que estaba ocurriendo en Ecuador y del alcance ya de los grupos delictivos mexicanos en ese país, pero que bien merece ser actualizado, evidentemente por el asesinato del candidato presidencial y porque ya existe una reacción por parte del presidente de la República, el presidente mexicano. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y, repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos. Pero voy por partes. Primero, anunciarte que al término de este video voy a continuar con tengo un mensaje muy importante que decirles a todos los que estén en vivo, bastante importante, por un momento por el cual está pasando este proyecto del Caporal. Y lo segundo, ahora sí continúo con recordándote que revientes el botón de like y que te suscribas. Ayer fueron presentados estos 6 detenidos, los estás viendo en pantalla, acusados de participar en el asesinato del candidato presidencial. Los 6 son de nacionalidad colombiana, al igual que el presunto atacante abatido en el momento de los hechos. Estamos hablando de 7 personas, uno abatido y los otros 6 detenidos. Según el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, estos 6 detenidos fueron capturados al sur de Quito, capital de Ecuador, y están plenamente identificados, además de que les aseguraron un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, cargadores de fusil, 4 cajas de municiones, 3 motocicletas y un vehículo con reporte de robo. Por la información preliminar levantada, se confirma que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada. Acabas de escuchar al ministro del Interior. Él aseguró que los 6 detenidos pertenecen a la delincuencia organizada, sin embargo no especificó el grupo al cual pertenecen. En las últimas horas, la prensa ecuatoriana ha comenzado a asegurar que a los detenidos les encontraron celulares en donde hay registros de llamadas a políticos ecuatorianos cuyas identidades no han sido reveladas. Ahora bien,
¿Por qué hay tanta expectativa en saber a qué grupo delictivo pertenecen y qué ligas puede tener con algún cártel mexicano? Empecemos entonces hablando de Ecuador. Según analistas, en la última década, Ecuador pasó de ser un país de tránsito a ser un país emisor de droga debido a la corrupción y erráticas políticas públicas. Grupos delictivos mexicanos y albaneses se instalaron en el país. Los albaneses, por ejemplo, ayudaron a consolidar la ruta del narcotráfico hacia Europa desde Ecuador, mientras que en el año 2016 se reportaba ya el ingreso del cártel de Sinaloa, de los Balcanes y del cártel Jalisco Nueva Generación. Y fue entonces que estos grupos empezaron a operar con bandas locales. Y con esta incursión empezó la división de bandas y las peleas por el territorio, que empezó a disparar la violencia en el país de Ecuador. Actualmente, las autoridades identifican como las bandas más poderosas a los choneros, que trabajan para el cártel de Sinaloa, y a los lobos, que los ligan con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, también hay otros grupos disidentes como los Chone Killers y los Tiguerones, que han sido ligados o a los albaneses o incluso no asociados a algún cártel en específico, sino trabajando de diversas maneras para varios indistintamente. Con el incremento de la actividad delincuencial, entonces subieron las extorsiones, los robos y los secuestros. Y fue a partir del año 2018, tras el encarcelamiento de varios líderes de bandas locales, que las cárceles entonces comenzaron a ser controladas por delincuentes y que en las calles empezaron a ver casos como enfrentamientos, coches bomba y decapitaciones. Y es en ese contexto que el pasado 9 de agosto fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuya imagen te muestro en pantalla. Apenas a unos cuantos días de la elección a realizarse el próximo 20 de agosto, la hermana del candidato culpó del crimen al presidente Guillermo Lasso y al exmandatario Rafael Correa. De hecho, Fernando Villavicencio, antes de entrar a la política, fue periodista y destapó varios escándalos de corrupción precisamente del gobierno de Rafael Correa. Incluso por una de sus investigaciones, Rafael Correa fue condenado a distancia a 8 años de prisión. Y ya entrado en la candidatura presidencial, denunció que había sido amenazado por un grupo del cártel del Sinaloa. Se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Fito, al que hace alusión el candidato, es José Adolfo Macías Villamar, es uno de los líderes de los chonelos ligado al cártel de Sinaloa. De allí el que llama la atención que el candidato dijo que no lo amenazaron los choneros, sino gente del cártel de Sinaloa. Es por eso que el gobierno de Ecuador ha decretado un estado de emergencia nacional para movilizar al ejército en todo el país. Este estado de excepción, como le han llamado, tendrá una duración de 60 días y estará con el FBI apoyando las investigaciones precisamente para dar con los agresores. Así es como está la situación en Ecuador. En tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener conocimiento de ligas entre el crimen con el cártel de Sinaloa. Te muestro lo que dijo el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y si estás en vivo, espérate al final porque regreso con algunos apuntes. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas.